Buenos días a todos. Hoy continuamos con nuestros tutoriales del programa Autodesk Inventor. Bienvenidos al canal Ingeniería Mecánica DG. Hoy vamos a hacer otro tutorial de pieza. En este caso, la que les estoy mostrando en este instante es la base, pues, de una pieza mecánica y está en milímetros, como lo dice aquí esta notica que dice métrico. Esta pieza la vamos a hacer pues en Inventor en 3 dimensiones. Entonces para eso vamos a ir al programa y le vamos a dar nuevo. Vamos a escoger una plantilla métrica, ya que la pieza está en milímetros, y le vamos a dar acá estándar IPT, y posteriormente le damos aquí crear para abrir la parte de pieza, que es donde vamos a hacer la figura que les mostré anteriormente. La idea es hacer la figura en la misma posición en que me la muestran. En este caso, pues, la pieza pues trabaja como sobre un plano horizontal. Vamos a hacerla en esta misma posición, exactamente en el Inventor. Entonces, para eso esta base la vamos a hacer como en el plano horizontal del programa. Estas son las vistas en tercer cuadrante de la figura, y pues adicionamos este isométrico como para que sea más claro y más fácil de entender las medidas. Entonces vamos a empezar esta base y la vamos a hacer en el plano horizontal en Inventor. Como esta base es simétrica, ya el comando simetría lo habíamos utilizado en tutoriales anteriores, pues vamos a hacer como la mitad de la base, incluida la ranura, y ya posteriormente por simetría creamos la otra mitad. De esa forma pues nos ahorramos gran parte del procedimiento. Entonces, para dibujar esta mitad inicialmente, pues tendríamos que dibujar como este círculo de diámetro 100. Aquí me están dando el radio porque no está el círculo completo, y hacer esta línea aquí que es de longitud 32 y ubicándola a 100 milímetros del centro. Con eso podríamos empezar, y eso lo vamos a hacer en el plano horizontal. Entonces vamos a ir al programa Inventor, le vamos a dar boceto 2D y vamos a escoger el plano horizontal. Él a veces gira aquí como los ejes. El eje X siempre va a ser el eje horizontal, entonces lo vamos a rotar para que no hayan confusiones con el eje horizontal, el X, y el Z sería vertical en este plano. Entonces vamos a utilizar el comando círculo por centro. Vamos a ir hacia el centro y hacemos un clic ahí en el centro, abrimos el círculo y escribimos 100, que es el diámetro de ese círculo que está en el centro de la pieza. Recuerden que debemos siempre como procurar que las piezas estén centradas. Y aquí pues vamos a hacer como una lineecita vertical. Recuerden que aquí todo es con clic, 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 y voy mirando los símbolos, pues en este caso que queda vertical. Y esa línea la puedo acotar de una vez, pues esa línea es de longitud 32. Pero el centro de la línea debe estar alineado con el centro del círculo. Pues puedo utilizar estos comandos de aquí a restringir, en este caso el de horizontal, y busco el punto medio de la línea, clic, y el centro del sistema de coordenadas, y él los pone sobre la misma horizontal. Aquí ya queda centrada la línea. Y recordemos pues que nos decían que la distancia de la línea al círculo, al centro del círculo, va a ser 100. Entonces con el comando cota toco la línea, clic, toco el círculo, clic, pongo la cota por acá por fuera de la figura para que no estorbe la visibilidad, y le doy, introduzco la cantidad de 100 y le doy aceptar. Entonces aquí ya estoy pues casi que termino en la mitad de la figura. Ahora me toca hacer unas líneas que salgan de acá y sean tangentes al círculo arriba y abajo. Entonces utilizo otra vez el comando línea. Recuerden que siempre salen unos símbolos que me indican qué punto estoy cogiendo. Miren, aquí me indica que estoy cogiendo el punto final de esa línea. Sale ese simbolito de la flechita con el circulito. Ahí hago clic, voy al círculo. Va a haber un momento en que me muestre el símbolo de tangente. Si no la pone tangente, igual puedo utilizar posteriormente esa restricción. Y aquí hago clic y ya terminé la línea. Él sigue activo y hago lo mismo abajo. Hago clic acá en el final de esta línea, y aquí cuando me muestre el símbolo de tangente hago el segundo clic. Como voy a hacer la mitad de la figura, tendría como que recortar esta mitad de este círculo. Él no va a tomar el eje Y como línea, ni el eje X, entonces me toca hacer una línea por toda la mitad. Vuelvo y hago clic aquí en línea, toco este cuadrante del círculo al cuadrante inferior, y esa línea solo la voy a utilizar
para recortar este medio círculo. Entonces voy a utilizar el comando recortar, las tijeritas que hay acá, o trim cuando es en inglés, y aquí señalo el círculo. Entonces todo lo que esté al lado derecho de esta línea, pues él lo va a borrar. Entonces aquí me borra el medio círculo. Entonces miren que aquí ya tenemos pues la mitad de la pieza. Esto lo podría borrar, pero no es necesario recortar. Entonces le doy terminar boceto, hago clic aquí en isométrico en inicio para que me dé la vista isométrica por defecto, y voy a darle el espesor a la pieza. Entonces vamos a mirar otra vez en la figura. En este caso, aquí dice la mitad de la base. ¿Cuál es el grosor de esa base? 15 milímetros. Entonces yo voy a extruir esto 15 milímetros. Y ya más adelante haría esta ranura. Entonces vamos a ir al programa nuevamente. Le doy extrusión. Toco este boceto y este, que son los que voy a extruir. Y aquí voy a escribir la distancia, 15 milímetros. Recuerden que aquí puedo cambiar la dirección, si es hacia abajo, hacia arriba, simétrico o no simétrico. Pero aquí pues no importa hacia dónde lo tire, aquí no es necesario que lo centre en el plano, entonces lo dejo así hacia arriba y le doy a aceptar. Como es la primera operación, pues no sale todavía el comando de cortar. A partir de la primera operación, pues ya va a aparecer este comando también. Entonces le voy a dar a aceptar. Vamos a continuar, entonces vamos a hacer la ranurita. Miremos en la figura las dimensiones de la ranura. Aquí nos dicen que tiene esta ranura, la distancia entre centros de esa ranura es 20 milímetros y el grosor de la ranura es el doble de este radio, o sea 10. Para eso puedo usar el comando ranura. Hay un comando que ya lo habíamos utilizado anteriormente en otro tutorial para hacer ranuras, que es ranura centro a centro. Solo necesito la distancia entre centros de los arcos y el ancho de la ranura. No importa que aquí no haya un arco, pues podría asumir pues que esto sería la otra parte de la ranura y cortar solo lo que esta parte que queda dentro de la figura de la ranura. Entonces necesito estos datos: distancia entre centros 20 y ancho de la ranura 10. Entonces voy a ir nuevamente al programa, le doy nuevamente boceto 2D. Recuerden, toco esta cara porque ahí voy a dibujar la ranura y voy a buscar aquí en rectángulo los comandos de ranura. Entonces aquí hay uno que se llama ranura centro a centro. Con este lo vamos a hacer. Entonces le damos clic, un primer clic para iniciar el primer centro de la ranura. La distancia entre centros es 20, entonces le puedo dar 20 y utilizo la tecla Tab, que está encima de bloc mayúsculas, para que ya marque la distancia. Ya simplemente le debo decir si es horizontal o vertical o inclinada, no importa. La voy a poner así. Cuando esté horizontal, en este caso, ahí sale el simbolito horizontal, hago clic y la empiezo a abrir y le doy el ancho de la ranura, que sería 10, y le doy a aceptar. Entonces miren, no importa pues esta parte, porque igual a mí me interesa es que corte la parte de adentro de la figura. Entonces esto pues no lo voy a utilizar, pero era más fácil hacerlo con el comando ranura de una vez. Te lo voy a dar terminar boceto, voy aquí en inicio como para que me lo centre en posición isométrica, y le voy a dar extrusión. Aquí ya va a aparecer activado el comando de cortar porque ya hay material de donde cortar. Entonces le voy a dar aquí cortar, selecciono esta parte de adentro del boceto de la ranura y le voy a dar aquí simplemente pasante para que pues de una vez la ranura atraviese. Pues pasante y aceptar. Entonces miren que ahí ya tengo la mitad de la base. Para hacer la otra mitad pues podría hacer una simetría y de una vez pues haría todo esto en una sola operación. Recuerden que para la simetría cojo un plano que va a ser como un espejo, en este caso sería este plano, y él va a reflejar estas operaciones en ese plano. Entonces vamos a utilizar aquí el comando simetría, selecciono las operaciones que voy a incluir en la simetría, en este caso la extrusión 1 y la extrusión 2. Le doy aquí clic en plano de simetría y escojo el plano de simetría o el espejo, que sería este plano YZ. Hago clic y él en ese plano me va a reflejar las operaciones. Pues le voy a dar aquí a aceptar. Miren que ya terminé la base. Entonces fíjense pues que es una forma como más fácil de hacer la base, así me ahorro operaciones y lo hago de una forma más rápida. Entonces vamos a continuar con la figura. Vamos por ejemplo enseguida a agregar este cilindro que hay acá.
Miren, aquí nos están diciendo que este cilindro es de radio 30, entonces yo lo haría de diámetro 60, porque en Inventor cuando hago un círculo completo él me pide diámetro. Y ese cilindro sube 50 milímetros. Entonces haría un círculo en esta base de diámetro 30 y lo subiría a 50 milímetros. Entonces vamos al programa. Entonces le doy boceto 2D, toco esta cara porque aquí va a empezar el cilindro. Clic. Le doy aquí círculo por centro, voy al centro, clic y abro el círculo. Recuerden que le voy a dar 60 de diámetro. Le doy Enter y eso es todo. Le doy terminar y ese círculo lo voy a subir 50 milímetros a partir de esta base. Entonces le voy a dar extrusión y aquí pues voy a escribir 50 y él va hacia arriba, así como está señalando la flecha. Entonces le doy aceptar. Entonces aquí ya termino pues esta otra operación. Miren que tenemos que ir haciendo como las operaciones pues una por una lo más sencillo posible. Todas esas operaciones van saliendo aquí en la barra de modelo en el orden en que las voy haciendo y de aquí las puedo editar pues cualquiera. Me puedo devolver a cualquier paso dándole clic derecho sobre la operación y dándole editar boceto si quiero volver al boceto, o editar operación si quiero editar la extensión o de pronto cambiar el plano, cosas como esta. Entonces, bueno, vamos a continuar ya con las operaciones. Vamos a mirar la pieza, qué otros tipos de operaciones tiene. Entonces, por ejemplo, aquí se ve que tiene un agujero. Esto es un agujero abocardado que tiene, aquí lo llamamos abocardado, a veces lo llaman refrentado también, o escariado, eso ya depende pues la jerga que manejen en cada país. Un agujero abocardado es un agujero pues que tiene dos diámetros diferentes. Normalmente los dan con una nota, pues aquí no lo dieron con una nota, pero están dando las dimensiones. Por ejemplo, están diciendo que el diámetro mayor es 90, el diámetro menor sería este de arriba que es 20, 40, o sea el doble del radio, y la profundidad del mayor es 10. Con eso lo haría, simplemente teniendo diámetro mayor, diámetro menor y la profundidad del mayor, y sería pasante porque atraviesa la pieza. Entonces así no me lo dieron con una nota como pero entonces como aquí dan las dimensiones yo lo puedo hacer de esa forma y después agregar el redondeo que hay acá. Entonces sería 90, 40 el diámetro menor y 10 la profundidad del mayor. Siempre debo tocar la cara donde va el diámetro mayor, entonces tendría que tocar la pieza por debajo. Entonces le voy a dar, vamos a ir al programa. Entonces aquí voy a rotar la pieza como para poner por acá abajo el diámetro mayor y voy a utilizar el comando agujero, este de acá. Entonces en agujero, recuerden que aquí está este agujero, aquí están los tipos de agujero. Aquí voy a usar este que se llama escariado, que es el mismo que llamamos aquí abocardado. Aquí también está avellanado, que es otro tipo de agujero que se usa mucho, o el roscado. Entonces vamos a usar el escariado. Entonces fíjense que aquí cambia la imagen y me muestra las dimensiones del agujero. Entonces aquí el diámetro mayor dijimos que iba a ser 90. La profundidad del mayor dijimos que iba a ser 10 y el diámetro menor sería 40. Y pues aquí dice que es pasante. No hay que darle una distancia, sino que él va a atravesar la pieza. Entonces toco la cara inferior porque ahí va a ser el diámetro mayor y toco este arquito de acá para que quede concéntrico a ese arco. Y le doy a aceptar. Entonces miren que ahí ya me hizo el agujero abocardado. Miren que si lo roto, pues es un agujero de dos diámetros diferentes. Con el comando agujero este tipo de elementos los puedo hacer en un solo paso, pues simplemente introduciendo las dimensiones del elemento. Listo. Entonces continuemos. Vamos a la figura. Vamos a mirar pues qué otras cosas tiene la figura. Pues tiene un redondeo aquí en el interior del diámetro mayor de 5 y tiene otro redondeo aquí de diámetro 10. Podría seguir con esos redondeos, ya después agregaría los agujeros y estos cortecitos que hay acá. Entonces vamos a hacer los redondeos, radio 5 y radio 10 este de afuera. Entonces vamos a la figura. Entonces para eso utilizo este comando que se llama empalme o a veces lo llaman acuerdo, redondeo, pues tiene muchos nombres. Aquí le damos primero el diámetro 10 que es el de afuera, selecciono aquí 10 y le doy a aceptar. Simplemente la arista que quiero redondear la toco.
le doy a aceptar. Lo voy a rotar para ver la parte de abajo. Entonces aquí le doy otra vez redondeo o empalme, le doy 5 y toco esta arista interior del círculo y esa me la va a redondear y le doy a aceptar. Volvemos a la casita para que me lo ponga en la posición isométrica por defecto. Entonces miren que ya está terminado. Vamos a continuar entonces. Miren que ya nos falta poco, nos faltan simplemente los cortecitos y estos agujeros abocardados. Voy a hacer primero estos agujeros, esto se llama abocardado o escariado como lo llaman ahí. Normalmente, como les había dicho anteriormente, estos agujeros los dan con unas notas. Entonces, por ejemplo, esta cajita con este símbolo es el diámetro mayor del agujero, o sea, en este caso el de arriba. Este símbolo solo así indica el diámetro menor, después la letra phi griega, y esto representa la profundidad del mayor, porque está al lado del mayor. Si estuviera al lado o debajo del menor, sería la profundidad del menor. Entonces estos datos los tendría que poner y aparte pues tendría que saber como la distancia del agujero a los bordes de la pieza, porque este no va a quedar concéntrico a otro. Entonces, por ejemplo, aquí yo sé que del centro, a ver, de este borde de la pieza al centro del agujero horizontal, pues tendría que tener esta distancia. A ver, sería 100, de acá hasta acá le restaría 20 y le restaría la mitad de esto que es 60. Entonces este también es 20, o sea que de acá a acá habrían 40, dirección horizontal. Aquí me dicen que la distancia entre centros aquí es 30, o sea 30 de acá hasta acá, o sea que desde el centro acá sería 15. Pero como tengo que referenciarlo desde este borde, tendría que restarle 5, o sea sería a 10 de este borde y a 40 de este borde. Tengo que usar eso para poder ubicar el agujero. El comando inventor también me permite ubicar agujeros a partir de vértices o aristas de la pieza, o poniendo algún punto también lo podría haber hecho, pero puedo usar las aristas de la figura para ubicarlo. Entonces es un agujero abocardado, diámetro menor 10, diámetro mayor 15 y profundidad 5, y está a 40 en distancia horizontal de este vértice y a 10 distancia vertical de este vértice. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos al programa, vamos a utilizar el comando agujero nuevamente. Este pues otra vez es escariado o abocardado como lo llamamos acá. Entonces aquí el diámetro mayor es 15, la profundidad del mayor es 5, el diámetro menor es 10, aquí escribo 10. A ver, miremos, 15, 5, 10. Estas son, pues dice 4 porque son 4 agujeros. Eso significa esta nota. Entonces el círculo lo voy a ubicar por aquí en esta cara, o lo podría ubicar también por aquí, no importa, pues está a la misma distancia, podría ser acá o acá. Lo voy a ubicar aquí como arriba de este vértice porque lo voy a referenciar ahí. Hago clic. Entonces debo tocar como las aristas para darle una medida desde esa arista al centro. Entonces voy a tocar esta arista, ven que desde esa arista va a ser 40, entonces le doy 40, tab, la tecla tab para que me acepte el valor. Y ahora toco esta arista, clic, y desde esa arista va a ser 10, 10. Y ahí ya le puedo dar enter y él me ubica ese agujero. Entonces miren que hay muchas formas de ubicar los agujeros concéntricos o creando un punto en boceto antes de poner el agujero, él también lo identifica, o aquí a partir de los vértices de la figura. Vamos entonces a... Ese agujero se repite aquí en una matriz de 2×2. El patrón rectangular ya lo habíamos utilizado en un tutorial anterior. Pues para hacer este patrón necesitaría pues las distancias entre centros de la primera y la última característica, entonces, y el número de columnas y el número de filas. Por ejemplo, la distancia entre centros de este centro a este es 120 y de este centro a este es 30, y serían 2 columnas y 2 filas, y necesito una línea horizontal y una vertical para orientar pues el patrón. Eso ya lo tengo, entonces sería 120 distancia entre centros horizontal y 30 vertical. Entonces vamos a hacerlo en el programa. Entonces vamos a darle aquí el comando patrón. Recuerden que selecciono la operación que voy a incluir en el patrón, en este caso el agujero.
Aquí le doy primera dirección, entonces le doy dirección, voy a tocar esta arista para que la hagan esa dirección. Me lo está tirando como a la derecha, entonces aquí con este cambiar o flip lo llaman en inglés, lo tiro para el otro lado. En esa dirección van a haber dos características y van a estar a una distancia de 120. Y la segunda dirección, hago clic aquí en segunda dirección, toco esta arista. Esa sí la está tirando en la dirección correcta. La distancia aquí entre estas dos debe ser de 30. Entonces escribo aquí 30 y le doy a aceptar. Entonces serían dos filas, dos columnas, como lo puse acá. Y las aristas de la figura me sirvieron para orientar el patrón y le doy a aceptar. Entonces fíjense que ya aquí ya habría terminado esas características. Bueno, ya por último, pues nos faltan unos cortecitos que tiene la figura acá arriba, como unas especies de ranuritas ahí. Puedo hacer una, y a él también tiene algo que se llama patrón rectangular, como para hacerle alrededor de un eje, de un círculo, de un cilindro. Entonces, acá, ¿cuáles son las dimensiones de esa ranura? Pues tiene, aquí como me muestra, el ancho de la ranura es 10 y la profundidad de la ranura es 10 también, y está centrada. Puedo hacer solo una de las ranuras y después hago un patrón circular y lo repito 4 veces. Entonces recuerden que es 10 y 10. Entonces vamos al programa. Entonces antes de hacer el corte, pues tendría que ser un boceto para indicar por dónde lo voy a cortar. El corte empieza en esta cara superior, entonces aquí toco y toco esa cara para hacer el boceto. Voy a usar el comando rectángulo, simplemente rectángulo por 2 puntos. Miren. Entonces hago un rectángulo que coja esta parte. Miren. El rectángulo debe estar centrado, entonces con este horizontal puedo darle con este conectar también. Conecto el punto medio de este lado vertical del rectángulo al centro, clic y el une esos puntos. Para eso es este comando conectar. Y ubico el lado izquierdo del rectángulo tangente al círculo de afuera, clic. Entonces esto lo que va a hacer es cortarme esta partecita de acá. No tiene que quedar la forma exacta para cortarla, simplemente él va a cortar esta parte. Abajo no, porque este plano está muy abajo y no lo coge. Y debo darle el ancho aquí de la ranura de 10, entonces le doy con la J, clic y la pongo, digo 10. Entonces ya simplemente le doy terminar, le doy extrusión, lo pongo aquí en cortar, recuerden, ya no es unir porque voy a quitar material. Toco esta parte de adentro del rectángulo y aquí le voy a dar la distancia, que lo corte 10 milímetros hacia abajo, la flecha está indicando hacia abajo, y le doy aceptar. Entonces miren que ahí ya me terminó la ranurita, aquí lo centro en posición isométrica. Ya por último, pues le puedo hacer un patrón circular, que es este de acá en los comandos de patrón. Miren que son muy útiles para repetir operaciones y así es uno más eficiente pues en el tiempo que utilizan el dibujo. Entonces vamos a usar por último patrón circular. Esto es cuando la característica se repite alrededor del eje de un cilindro. Entonces yo le doy aquí patrón circular, es muy parecido al otro, simplemente escojo la operación que voy a, o operaciones, porque pueden ser varias, que van a ir incluidas en el patrón. Entonces escojo esta ranurita, la puedo escoger acá o en la barra de modelo, clic. Entonces le digo eje de rotación, entonces escojo este cilindro, o el de afuera también, ambos tienen el mismo eje, para que rote la característica alrededor del eje de ese cilindro, clic. Pues ahí dice que son 6, pero en realidad vamos a hacer 4 y se van a repartir en 360 grados, o sea, la longitud total de la circunferencia. Pues yo podría repartirlo solo en 180 grados o en 60, pero aquí es en toda la longitud. Aquí también es como el sentido de giro, pero en este caso daría lo mismo, pues, porque es alrededor de toda la circunferencia. Entonces aquí ya simplemente le doy a aceptar y ya miren, con esto concluiríamos la figura. Fíjense que desde aquí el cubo vería las mismas vistas que me dieron en la figura frontal, superior, nuevamente frontal, rotándolo desde acá, lateral derecha, rotando desde esta flechita, y aquí en la casita lo vuelvo a la posición isométrica. Entonces, como podemos ver acá, fíjense que la figura quedó exactamente pues a la que nos muestra esta ilustración. Tiene que revisar uno pues que las medidas estén bien,
todas las restricciones. Aquí pues por lo que vemos todo está bien, entonces la figura ya estaría concluida. Entonces, bueno, con esto terminamos este tutorial, espero les haya gustado. Más adelante seguiremos con otros tutoriales, ya tutoriales pues para ensamblar, eso lo haremos más adelante. Entonces, que tengan un feliz día y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego a todos.